Shalom Alejem, que la paz sea con ustedes. Bienvenido a la serie de investigación bíblica El Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Vamos a presentar la quinta parte de esta serie. Les invito a todos los que no escucharon la parte introducción, que escuchan el audio, el video audio con el título Introducción, ¿vale? Es una descripción sobre todo el contenido de esta serie. Y les invito a todos los que no han escuchado hasta este momento la parte introducción que la escuche. Porque al no hacerlo, pues quizás podría no entender bien el propósito de esta serie, lo que estamos compartiendo en esta quinta parte. En esta ocasión, en esta quinta parte, vamos a hablar sobre el Catán de Israel. Catán es la palabra hebrea para esposo. ¿Quién es el esposo de Israel? Adonai, el esposo de Israel. Obviamente este tema no va a ser completa, ya que es bastante amplia. Tiene un respaldo a lo largo de muchos libros proféticos. Vamos a centrarnos solamente a citar algunos textos del Tanaj y algunos del Brit Hadashah para observar que tanto en Tanaj como en el Brit Hadashah se revela un mismo ser como el esposo de Israel. ¿Va? El tema del esposo y la esposa es bastante amplia dentro de las escrituras y en otras ocasiones, quizás con la bendición del Elohim de Israel, si el Ruach dispondrá de recursos, de tiempo y también de palabra, vamos a dedicar tiempo a una nueva serie de profecías al día dedicada al libro de Oseas. Es un libro bastante completo que nos revela sobre Israel, como esposa, sobre el Elohim de Israel como el esposo de Israel. Bueno, vamos a empezar con una pregunta retórica, ya que la respuesta es obvia, pero porque tenemos respuesta dentro de la escritura, lo vamos a hacer. ¿Quién es la esposa? Claro, si vamos a hablar sobre el esposo de Israel, la pregunta correcta es, no, me equivoqué, como dije, ¿quién tiene? No, la pregunta es, ¿quién tiene la esposa? No, ¿quién es la esposa? ¿Vale? ¿Quién tiene la esposa? Pues en Juan capítulo 3, verso 29, se nos presenta que el que tiene la esposa es el esposo, ¿vale? No puede tener esposa alguien que no es el esposo, ¿no? Ya será incorrecto. Correctamente es que la esposa la tiene el esposo. Por eso no vamos a hablar sobre la esposa, sino en esa ocasión, se implica que vamos a hablar sobre ella, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el esposo, sobre el Catán de Israel. ¿Quién tiene la esposa? El esposo es lo que nos dice el apóstol Juan y Johanán en capítulo 3, verso 29. Vamos a ir al Tanaj, en el libro de Jeremías. Vamos a leer del capítulo 3, dos versos. Verso 14, verso 15. Es un consejo para la descendencia de Israel, para el remanente dentro del lapso de tiempo en que nosotros nos encontramos. ¿Vale? Voy a citar la cita, aunque es una cita profética, tiene muchos detalles, solamente para rescatar la idea de esposo, ¿no? lo que presenta nuestro tema. Aún así, tengan en cuenta que la cita es bastante completa, bastante profunda, se dedica especialmente para el tiempo en cual nosotros vivimos. Es una cita aparte de los textos sobre la restauración de la descendencia, de la identidad nacional hebreo-israelita. Verso 14 dice, vuélvense, oh hijos rebeldes. Bueno, entendamos a quién se refiere, a quién se dirige. No es para todas las descendencias, todas las naciones del mundo, sobre todo los gentiles, sino sobre una clase de hijos que por alguna razón son rebeldes, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el contexto, buscar la razón de las palabras, buscar el por qué Elohim de Israel les llama de regreso y preguntarse por qué son hijos rebeldes a quien Él les manda este mensaje para que regresen. Hay un buen PDF que los recomiendo, que se llama Un pequeño santuario entre las naciones, ¿vale? Espero que tengan en cuenta y que a través de los links que vamos a dejar siempre al final del audio y en la descripción,
del video, que busquen y descarguen y lean este hermoso PDF. Adonai, el Elohim de Israel, un pequeño santuario entre las naciones. Vuélvanse, oh hijos rebeldes. ¿Qué? ¿Por qué? Yo soy su esposo, ¿vale? Es la cita clave, las palabras clave. Vuélvanse, oh hijos rebeldes, que yo soy su esposo. ¿Vale? Entendamos que el idioma hebreo es un idioma lleno de alegorías, de metáforas, y hay momentos cuando se compara el Elohim de Israel como padre, hay momentos cuando se compara como esposo, y hay momentos cuando se compara como, se describe como Elohim, ¿no? Siempre podemos observar en el Tanaj diferentes formas para conocer al Elohim viviente y al pueblo de Israel. Precisamente hay tres casos concretos, personales, donde Elohim se presenta como padre, como esposo y como Elohim, ¿vale? Por comparación, Israel se presenta como esposa, como hijo o como súbdito creyente en el Elohim viviente, ¿vale? Siempre hay esos tres detalles personales, y a veces porque se tratan del mismo asunto, se presenta en diferentes formas. Vuelve a ser hijos rebeldes, se entiende que él se describe como padre, y también yo soy su esposo, hablando a la nación a quien pertenece estos hijos. La nación es Israel, ¿vale? Elohim de Israel se casó, tomó en matrimonio, para describir de esta forma alegórica, a la nación hebrea, es decir, se ha convertido en esposo, y los hijos, los descendientes de Israel, sea varones, mujeres, ¿no? Son los hijos de esta unión, ¿no? Los hijos de Israel. Vuélvanse, oh hijos rebeldes, que yo soy su esposo, declara, y aquí es la palabra, el acróstico que siempre tratamos de explicar, siempre lo vamos a usar y siempre lo vamos a presentar. Yod, Hei, Vav, Hei, las cuatro consonantes como aparece en el texto hebreo, y palabra que siempre las usamos o la describimos a través de la palabra Adonai, ¿vale? Entonces, siempre que usamos la palabra Adonai, nos referimos a Elohim, que está sobre sobre el tiempo, que estuvo en el pasado, está en el presente, estará en el futuro, y Hiej, Hayah, Ve, Jove, los tres términos, los tres verbos contenidos en este acróstico Yod, Hei, Vav, Hei. Será quien fue y quien es, ¿no? La forma como se traducen esos tres verbos temporales del acróstico Yod, Hei, Vav, Hei, porque no podemos expresar ni definir en algunas palabras, menos en un mero nombre, la identidad y el carácter del ser, que no podemos describir en un par de palabras o un nombre. Pues a través de la palabra Adonai siempre tratamos de hacer énfasis, hacer referencia a las cuatro consonantes. Sí, en este contexto es bastante evidente quién es el padre de Israel, quién es el esposo de Israel. El padre de los hijos de Israel y el esposo de Israel es el mismo Adonai, el Elohim viviente, y el mismo Elohim que se manifestó a Moisés. Seré quien hace falta que sea, Ejiej, hacer Ejiej, ¿no? Elohim de vuestros padres, Elohim de vuestros padres, dice, yo soy su esposo, ¿vale? Entendamos claramente quién es el ser, la persona que aquí se declara en el Tanaj, ¿vale? A través de las cuatro consonantes de la palabra Adonai se revela como el esposo, ¿vale? Limitémonos aquí. Luego vamos a llegar a Brit Hadashah para entender mejor, y vamos a citar otra cita a continuación para entender mejor quién es el Elohim que se describió a sí mismo como Adonai, quien él se presenta como yo soy su esposo. Dice a continuación, verso 14, aunque los he rechazado, los tomaré uno por ciudad y dos por clan, y los traeré a Sión. ¿Vale? Son palabras, aquí les explico un poquito, no hace parte del tema, pero para que entiendan, siempre tiene que observar estos detalles dentro del contexto revelado en el Tanaj, donde hay un esposo y una esposa infiel, que ha recibido una carta de divorcio, ¿vale? Y por lo tanto, al ser esparcidos dentro de todas las naciones del pueblo de Israel, hay
palabra de restauración, de ánimo, de consolación. Vuélvanse, oh hijos rebeldes, entendamos que es un mensaje para que retornen. Y aquí Elohim nos describe que los tomaré uno por ciudad, aunque hay la descendencia de Israel como la arena del mar, las estrellas del cielo, aunque la nación como concepto está restaurada en su derecho de ser hijo primogénito y tiene su derecho que nadie, ninguna otra nación en el mundo puede quitar. En esta la restauración entrarán personalmente todos los individuos que reconocerán en el Elohim de Israel a su redentor, ¿vale? A su esposo. Precisamente pues vamos a entender quién es el esposo, ¿no? Cuál es su nombre además, en que tenemos que invocar para ser salvos, y todos los que invocará el nombre de Adonai será salvo, ¿no? Los tomaré uno por ciudad y dos por clan. ¿Por qué? ¿Por qué no a todos, sino a uno y a dos de una familia, a uno de una ciudad, y los traeré a Sion, ¿vale? En Brit Hadashah, Yeshua, el Redentor de Israel, pues explica, el Mashiach explica bastante claro, tengo ovejas en otros rediles, ¿vale? Una ciudad, en una iglesia, en una confesión, en Islam, en el budismo, en taoísmo, en shintoísmo, en el cristianismo, en diferentes religiones del mundo o congregaciones dentro de las dichas religiones, los sacaré fuera. Dos por clan, una por ciudad, ¿no? Si quieren entender así. ¿Los traeré a dónde? Pues en esta cita describe a dónde, a Sion. ¿Por qué es importante ese nombre? Vamos a ver un poquito más adelante dónde es este Sion. El verso 15 dice, les daré pastores según mi corazón. Recordamos que en el Brit Hadashah, el discípulo Pablo presenta que habrá una forma de fe al final de los tiempos en cual nosotros vivimos, pero sin poder. Y también que hay pastores, que hay predicadores, maestros que hablen conforme al deseo del corazón de los oyentes o conforme al gusto de los demás, ¿no? Porque si hablamos la verdad duele y no gusta. Por lo tanto, la gente trata de predicar, de compartir cosas que es agradable, cosas que no necesariamente que no sea verdad, pero expuestas en una luz que no sea un ataque directa, que no reclame arrepentimiento, desecho de los dioses, cambio de corazón, no, sino que sea así relativo, suave. En cambio, Elohim pues da un mensaje bien claro en cuanto al tiempo en cual nosotros vivimos. Les daré pastores, es decir, dirigentes, líderes, según mi corazón, como David, ¿no? Hombre conforme al corazón de Elohim, ¿no? Conforme al corazón de Elohim, Él dará pastores, pondrá pastores sobre este pueblo. Y ellos, aquí se describe la calificaciones, las cualidades que tiene que calificar a dichos pastores. Y así la forma, dice las escrituras, según sus frutos lo conoceréis. Aquí se presentan algunos frutos que Elohim los describe a través de las siguientes palabras. Yo les daré pastores según mi corazón, dice Elohim de Israel. Ellos los pastorearán, ¿con qué? Con conocimiento, es decir, son personas capacitadas en tener conocimiento sobre las escrituras, pero bueno, el conocimiento también tiene que ser compartido por medio del discernimiento para que se pueda entender, porque conocimiento tienen todos, pero por eso el texto agrega y destreza, es decir, tiene facultad de manejar los asuntos, tienen no solamente conocimiento, sino discernimientos también, y pueden tomar la ley y decir sí, sí y no, no, es decir, no, indicar claro lo que las escrituras quieren decir, personas con entendimiento y conocimiento. Bueno, vamos a observar en las escrituras, comparando el título El esposo de Israel, el Catán, que el Tanaj lo usa para referirse al Elohim de Israel con lo que se nos presenta en el Brit Hadashah. Vamos a ver primeramente un texto que es el texto principal sobre el cual nos vamos a dedicar en esta ocasión, un texto citado del Tanaj en Isaías 54, Isaías 54, verso 5. Hay muchos versos, tuve que elegir algunos, hay muchas referencias en cuanto a identificar al Elohim de Israel como esposo. Hay muchos textos que no son referencia directa, pero son alusiones, ¿no? Describe su ser, pero
Traté de elegir esas dos citas, Jeremías 3, 14, 15, Isaías 54, verso 5, porque son dos, por lo menos dos testigos, donde claramente el Elohim de Israel, Elohim de nuestros padres, Elohim viviente que se manifestó, que sacó al pueblo de Israel de Egipto, se describió a sí mismo como esposo, entre otros atributos. Isaías 54, verso 5. Tu esposo, ¿vale? Tu esposo, ¿quién es? Pues aquí se describe un poquito más sobre su identidad para que no lo confundamos. Porque muchos, como dijo Yeshua, tengo muchas ovejas en otros rediles. Eso entendemos que si hay muchas ovejas, si hay rediles, también hay otros pastores y hay otras ovejas, ¿vale? Sacaré o traeré a mis ovejas que hay dentro de otros rediles, en medio de otras ovejas que sirven a otros pastores. O son rebaños dirigidos de otros pastores y los traeré aquí, a mí, ¿vale? Es el mensaje de restauración, sal del medio de ello, pueblo mío. Y aquí nos indica en el verso anterior que hemos leído de Jeremías 3, 15, 14, los traeré a Sión, ¿vale? Para completar Apocalipsis 18, 3, 4 con las palabras de Yeshua sobre el rebaño, donde los traerá a Sión. Isaías 54, verso 5, tu esposo es, ¿quién es tu esposo? Tu creador, ¿vale? Vimos en una presentación anterior que el Elohim Aleph Tav, Elohim, quien es el primero, quien es el último, el Elohim Et, quien hizo el cielo y la tierra desde Bereshit, desde el comienzo, desde Génesis, ¿cómo se traduce Bereshit? Él mismo es el creador, ¿vale? Y vimos que este título pertenece a Yeshua porque Yeshua fue quien hizo y mantiene toda esta creación, es decir, lo que está dentro de los parámetros del cielo, debajo de la cúpula del cielo, todo lo que está aquí es parte de la obra de creación, cuyo creador es Yeshua, ¿vale? No confundamos con las demás, lo que hay dentro del universo, y no confundamos a Yeshua, quien es el creador de lo que hay en la tierra y el cielo, con el Padre de Yeshua, ¿vale? Espero que tengan en cuenta el orden de las partes que hemos compartido, empezando con la introducción, y así tener un entendimiento sobre lo que estamos hablando. Tu esposo es tu creador. En este contexto, ¿vale? En este contexto no hace referencia al creador del cielo y la tierra, sino de precisamente que el que te desposó es también quien te formó. Tenemos bastante referencia en el Tanaj, donde el pueblo de Israel se describe como el primogénito y también como que Elohim viviente, engendró a Israel cuando lo sacó de la cantera del Egipto, ¿vale? Israel, que era una nación de esclavos, se convirtió, no, que era un pueblo de esclavos descendientes de Jacob, a momento de salir de Egipto, Elohim viviente los convirtió en una nación bajo el cielo. Él los creó, los configuró como una nación bajo el cielo. Tu esposo es tu creador, el que te hizo ser una nación entre las demás. Otra vez tenemos aquí, se especifica como en Jeremías 3, 15, 14, en Isaías 54, verso 5, se identifica quién es el esposo, el creador de Israel, dice Adonai, es decir, quién será, quién fue, quién es, Yehaya Bejové, ¿no? Los tres verbos temporales, Elohim viviente, quien se describió a sí mismo a través de este acróstico que nosotros lo usamos para describir su ser, Adonai, la palabra que usamos, Adonai Sebaot, es Elohim de los ejércitos, es su nombre, ¿no? Tu esposo es tu creador, Elohim de los ejércitos es su nombre, ¿vale? Él habla sobre sí mismo en la persona tercera. Y sigue, ¿no? Con sus atributos, el Hakadosh de Israel es tu redentor. El Hakadosh es el santo. El santo de Israel es tu redentor, ¿vale? Es tu salvador, el que te redime. Él será llamado el Elohim de toda la tierra, ¿vale? Es una cita importantísima. Nos quedamos con la palabra tu esposo, ¿vale? Para seguir, no desviarnos, porque hay muchos atributos, cada uno es importante. Hemos hablado sobre el título creador, hemos visto que Yeshua es el creador.
tanto comparado en el Tanaj con el Brit Hadashah, aunque toda esta obra de creación ha seguido un diseño perfecto que el Padre de nuestro Redentor, el Padre de Yeshua, lo preestableció. ¿Vale? El maestro arquitecto que puso por obra toda la creación, según las escrituras, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, es lo que nosotros conocemos bajo el nombre El Salva, es decir, Yeshua. Tu Redentor, como se describe aquí en Isaías 54, el Hakadosh, el Santo de Israel. Es tu Redentor. ¿Quién? Tu esposo, tu Creador, el Elohim de los ejércitos, de las tribus de Israel, es el Santo de Israel, es tu Redentor. Él será Elohim de toda la tierra. ¿Vale? ¿Por qué será llamado? Porque en este instante, como en Brit Hadashah, habló el Redentor Yeshua sobre el Hasatán, sobre el enemigo, el adversario, dice, viene el príncipe de este mundo, porque en este momento el Hasatán es quien domina, quien reina sobre la plenitud de las naciones, sobre los 7 montes, como está descrito en Apocalipsis 17. En el libro del profeta, vimos antes que el Creador. Ahora, ¿quién es el Creador? Ahora vamos a ver que el mismo Creador es el esposo de Israel. ¿Vale? La cita es concludente en este contexto. Ezequiel capítulo 16, podemos ver en este libro, en este capítulo 16, tenemos una descripción poética bastante completa sobre cómo el Elohim viviente es el creador de la nación hebrea, cómo él se convirtió en el salvador de esta nación y por encima cómo contrató la alianza matrimonial con esta misma nación. También se puede entender mejor cómo el pueblo hebreo ha prosperado por medio de las bendiciones, de los dones, de los regalos de parte de su prometido, de Elohim viviente, hasta el momento que la misma nación se ha convertido en una ramera, una mujer que ha roto sus votos matrimoniales para ir en pos de otros ídolos, amantes, con quien han desperdiciado todos los regalos recibidos de parte de su hacedor. De aquí, después de eso, nos viene el mensaje de restauración. Vuélvanse, hijos rebeldes. Jeremías. ¿Por qué? Porque él es el esposo que, aún decepcionado, sigue esperando, sigue amando. A través de la serie Profecías al Día, vamos a ver mucho más claro que el mismo esposo, aún decepcionado por la traición de su prometida, por su amor y fidelidad, es quien va a recuperar a Israel para convertirlo en una mujer para siempre, jamás, en su mujer. Entendamos el lenguaje alegórico, ¿vale? Que es una alegoría, es una parábola. Está escrito en el Brit Hadashah, 2 Corintios capítulo 11, versos 2 y 3, vamos a leer. Porque os celo con celo de Elohim, pues os desposé con un solo esposo. Entiendan que en ninguna manera pueden haber 2 esposos. Eso sería anti-Torah. Como anti-Torah sería que el hijo tome como mujer suya a la mujer de su padre. ¿Vale? Eso no es posible, no es aceptable. Sería anti las enseñanzas de la Torah. No puede haber un Elohim en el Tanaj y otro Elohim en Brit Hadashah. No puede haber un esposo en el Tanaj, otro esposo en Brit Hadashah. No puede haber un rey en el Tanaj. Vimos la presentación pasada, el Melech de Israel, el rey de Israel, que el mismo rey de Israel en el Tanaj es el mismo rey en Brit Hadashah. Aunque él es a ser hijo también a su vez, pues su padre también es rey. ¿Vale? Porque os celo con celo de Elohim, pues os desposé con un solo esposo. Es una palabra que describe Pablo, Shaul, referente a los nuevos creyentes convertidos a la fe hebrea, sea gentiles o sea hebreos gentilizados que han vuelto a sus raíces, o sean judíos que también, es decir, que mantuvo su linaje de hebreo consciente, que han vuelto a creer en Mashiach y se ha convertido a Yeshua. Pues en ese sentido se está comparando él como instructor con un padre que llevó a los creyentes ante Elohim para unirlos a Yeshua. ¿Vale? En ese sentido, os desposé con un solo esposo. No pueden haber 2, no pueden
Cuando hablamos, recordamos la parte de introducción, siempre y cuando hablamos de la fe hebrea, hablamos de un Ejad, Elohim Ejad, que es numérico singular. Elohim, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Ejad. Escucha Israel, tu Elohim es uno, ¿vale? No hay dos Elohim, aunque la palabra es plural, cuando se refiere a la deidad, al Elohim de Israel, es en forma singular, numérico singular, porque se presenta numeralmente, no es un plural compuesto, aunque la palabra en sí misma, como lo interpreta el cristianismo, lo interpreta mal. ¿Vale? No es una composición, no es una unidad de deidades, de dioses aquí dentro del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, como interpreta dentro de la triunidad a quien se refiere el Shema, no, sino siempre a un solo ser, ¿vale? Y este ser es sobre quien hablamos, sobre quien en el preciso caso Pablo también se refiere como esposo, un solo esposo, no hay un esposo en el Tanaj, otro en el Brit Hadashah. Y es lo que vamos a ver más adelante. ¿Quién es ese esposo con quien Shaul y todos los demás discípulos desposaba, para decir así, a todos los creyentes que se convertían a la fe hebrea? ¿Con quién unían? Le recomiendo un excelente para las personas que quieren entrar en la alianza con el Elohim de Israel. ¿Vale? Quien quiere entregarse a pertenecer a Yeshua, cerrar su vida con ellos. PDF que tiene como título Unidos a un Elohim ajeno o casados con el Elohim de Israel. Si no me equivoco de título, en el pantalla, en el video, vamos a poner el título correcto y en la descripción vamos a dejar también el nombre del PDF correctamente para que pueda encontrarlo a través de los links que tenemos en Grupo en Defensa de la Verdad. En los archivos en los archivos del grupo están todos los audios, todos los PDFs, hay más de 140 PDFs compartidos. También en la página web, Mi Redentor es Yeshua. Y también personalmente se pueden pedir a los administradores de la Congregación Internacional Mi Redentor es Yeshua, o también a través de los números de teléfonos del hermanito Mauro, también a través de mi número de teléfono se pueden pedir por WhatsApp los PDFs. Sigue la cita, 2 Corintios, dice Pablo a continuación, capítulo 11, verso 2. Porque os celo con celo de Elohim, pues os desposé con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. ¿A quién? A Mashiach. Bueno, nosotros sabemos quién es Mashiach, que es Yeshua su nombre. No hablamos sobre cualquier Mashiach, sino sobre el Hamashiach, quien es el Yeshua. Verso 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestra mente sea de alguna manera desviada ¿de quién? De la fidelidad a Mashiach. Porque una mujer, una novia tiene que ser fiel a su prometido. La fidelidad es al Mashiach, quien es el esposo. Para razonar un poco, ¿no sería Torah que el pueblo de los redimidos de Israel se case con el hijo, es decir, con el Mashiach, si antes en el Tanaj el mismo pueblo hebreo fue desposado con el padre de Yeshua? Porque el concepto judío mesiánico cristiano es que en el Tanaj ha sido revelado, o se reveló, se manifestó como esposo el padre de Yeshua. Pero no se razona que cuando se llega al Brit Hadashah y se lee, nunca van a ver que el padre de Yeshua es quien se casará de nuevo con la esposa, con la Israel, con los redimidos, sino que siempre se nos habla del Mashiach, de Yeshua, como es en Mateo 22, como se describe en Mateo 22 sobre la boda del hijo del rey, ¿no? Nunca vemos el matrimonio del padre, sino del hijo del rey. Entonces, es un poquito solo el planteo, la idea para que razonen. La ley prohíbe claramente que un hijo entre en relación íntima con la mujer que se hizo una sola carne con su padre, es decir, que tuvieron intimidad, sea la misma madre del hijo o sea otra mujer que tomó su padre. Tal suceso es considerado abominación ante Elohim. Les recomiendo que lean la ley dentro de Levítico 16, es un libro completo sobre las relaciones de intimidad. Hay muchas otras referencias, pero ese es un capítulo completo. Para los que quieren tenerlo en cuenta, que hagan lectura.
Los creyentes son que consideran que en el Tanaj se ha manifestado el padre de Yeshua y que él sería el esposo de Israel. Pues si conocerían las leyes de la Torah que dicen amar, no podrían aceptar que en el Brit Hadashah el hijo Mashiach se case con la misma nación Israel. No deberían creer en las citas que describen a Yeshua como el novio, como se da el relato en la palabra de la invitación a la boda del hijo del rey, como está descrito en Mateo capítulo 22, que les mencioné. Pero para los que creen que tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah se ha revelado un mismo Elohim, Adonai, Yeshua, no hay problemas en correlacionar los escritos del Tanaj con el del Brit Hadashah, porque el esposo que se ha escrito a sí mismo como el Adón, quien es el amo, quien es el Señor, la cabeza de la mujer, es el mismo descrito en el libro como Oseas, como Zacarías, como Jeremías, como Cantar de los Cantares, el libro del Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, pues es un libro maravilloso. Como lo mencioné al principio, quizás con la bendición de Elohim tenemos 2 libros y quizás Cantares también. Oseas y Zacarías son 2 libros completos que a mí personalmente me gustaría que presentarlo dentro de esa serie Profecías al Día, pero bueno, si Él proveerá lo necesario para que haya suficientes recursos y tiempo y palabra, pues vamos a dedicar tiempo capítulo por capítulo para explicarlos. Y así se pueda entender mucho mejor lo que tratamos de explicar en este contexto. En el tercer mes, al pie del monte Sinaí, estuvo Yeshua quien firmó la alianza ante y para con su prometida, es decir, para con el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. En los libros que antes mencioné, se describe como el Elohim viviente ha elegido a este pueblo para formarlo en una nación que a través del propio lenguaje alegórico hebreo ha descrito a Israel como a una mujer con quien él se ha desposado. Así que en una parábola que Yeshua presentó en Brit Hadashah en Lucas 5, versos 33-35, él mismo se identificó como el esposo de Israel y a sus discípulos, aun siendo hebreos, también parte de este pueblo, han sido descritos como invitados especiales. No va a ayunar, no va a ayunar mientras el novio está con sus invitados. ¿Cómo van a ayunar los invitados? Pero cuando él será quitado, sí que ayunarán, ¿no? Las historias pues nos confirman que los sucesos así han sido presentados. Pero inmediatamente después del tercer mes, Israel no se mantuvo fiel al contrato matrimonial y se fue en pos de otros ídolos, mitos deificados. Enseguida se hicieron un becerro de oro. Jeremías capítulo 3, verso 8. Bueno, les recomiendo también en este contexto un PDF que describe esta misma historia, un PDF que se llama La historia del del cuarto y del quinto mes. El mes de Tamuz y el mes de Av. ¿Vale? Es una historia importante en cuanto a tener conocimiento sobre los sucesos, porque cada historia, cada parte, pues nos revela ciertos detalles importantísimos que forman parte de nuestra cultura, de nuestra historia, y nos pasa como revelación sobre el carácter de Elohim de Israel, sobre la historia que nosotros compartimos y vivimos al mismo tiempo. Jeremías 3, verso 8. Vamos a seguir citando una cita para que se entienda lo que lo que quise decir en este contexto. Vio que a causa de todas las fornicaciones de Israel, ¿vale? Entendamos que adulterio espiritual, apostasía, ¿vale? Es lo mismo que se compara como una mujer que va buscando, aunque está casada, unida, que se comprometió con un varón, pues está buscando tener contacto, relaciones con otros varones. Eso se llama fornicación, apostasía o idolatría. Vio que a causa de todas las fornicaciones de Israel, la apóstata, yo la había despedido dándole su carta de divorcio, pero no hizo caso su hermana Judá, la perfida, sino que fue y fornicó también con ella. Es el momento, en el libro de Oseas se describe perfectamente esta historia donde la casa de Efraín, el rey del norte, recibió carta de divorcio, siendo alejada, rota de Israel, y su nombre ha sido Lo Amí,
¿no? Es decir, ya no pueblo, no solamente que ha sido desamparada, sino que desechada, considerada como, es decir, un hijo que ya no es reconocido en la posición de tal como hijo. Entonces, ha sido completamente desechado como una nación gentil más. Aún así, Elohim estuvo para ellos un pequeño santuario entre las naciones. Lo que le recomendé es la cita que le cité, está en el Tanaj. Por contraste, la casa de Judá, aunque se describe en Oseas capítulo 1, pues no recibió dicha carta hasta después de Yeshua, hasta el momento de Yeshua, ¿vale? No recibió dicha carta. Aún así, ella pues no actuó como debería ser, no aprendió nada del castigo que recibió su hermana Efraín, sino que también fue igual de mala e incluso peor que Sodoma y Gomorra. Es comparada la casa de Yehuda, mucho peor. No hay nada que lo califique como mejor. No hay nada con que el que se identifica como parte de Yehudá, de la casa de Yehudá, no se puede representar ante Elohim porque las escrituras la declara claramente. No hizo caso a su hermana Judá, la perfida, sino que fue y fornicó también ella. Incluso, bueno, en otras citas se compara peor que Sodoma y Gomorra. Así que tanto uno con el reino del norte como el reino del sur, a fin de cuentas, sufrieron el exilio, la deportación, aunque la casa de Judá tanto tiempo más tarde, por el año 70, y finalizó en 163, cuando por completo fue arrasado el templo y hasta el nombre fue cambiado de Judea en Palestina, ¿vale? Lo que conocemos hoy día. Bueno, tanto la casa de Judá como el reino del sur y el reino del norte, los dos reinos, esperan el momento de la redención, restauración. Para ellos dos se dispuso un camino para que puedan regresar a su senda y medios para que se reconcilien con su Elohim, vuelvan hijos rebeldes. Yo soy su esposo, ¿vale? Es aquí el sentido revelado en el libro de Oseas cuando una prostituta, es decir, símbolo de Jerusalén, de Israel, aparece como desposada. El libro no necesariamente quiere decir que el profeta eligió a una ramera, como se suele entender, para tomarla como mujer, sino que el juego de palabras nos describe que una mujer adoradora de cualquier otra deidad ajena al Elohim de los hebreos es como una prostituta. ¿Vale? Una prostituta, en el sentido metafórico, hebreo, alegórico, es un ser, un prostituto que adora dioses ajenos. Bueno, puede ser un pervertido sexualmente, ¿no? Practicante de cualquier otra dominación, puede ser un prostituto o una prostituta, pero en este contexto del libro de Oseas, no se refiere precisamente a una ramera, sino a una prostituta en el sentido de adoradora a otras deidades. Una persona que adora a otros Elohim es una persona prostituta, prostitución espiritual. Dice en Oseas capítulo 2, verso 7, pues su madre, es decir, Israel, se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concebió, dice al pueblo, a los descendientes, a los hijos, dice, vuestra madre se ha prostituido, es decir, se ha vuelto a adorar dioses ajenos. Cuando decía, me iré detrás de mis amantes, ¿vale? Es decir, de sus ídolos, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino y mi aceite y mis bebidas. Obviamente el Elohim de Israel le daba todas esas bendiciones y como consecuencia para la desgraciada, él mandó palabras, mandaré la oruga, la guerra, las bestias, los animales, la enfermedad, te quitará todo. Porque todo lo que Elohim le dio, Israel desperdició en el culto, en las ofrendas, debajo de todos los árboles frondosos, en todas las alturas, donde edificaron altares a todo el ejército de los cielos. El esposo traicionado por el deseo idólatra de su prometida le manda esta prometida a purificarse para entregarse únicamente a él. Es una oportunidad única a fin de que él pueda restaurar la dignidad de dicha mujer, de Israel en este caso, para que en fidelidad
vuelva a entrar en la alianza matrimonial. Es lo que vamos a ver a continuación, que en Brit Hadashah se describen palabras bastante claras. Vimos en Isaías 54, verso 5, que el creador de Israel no solo es esposo, sino que también el Hakadosh de Israel es tu redentor. Así el Brit Hadashah confirma, como las escrituras da un lugar de un alto respeto al varón, siendo éste el protector de la mujer, para ella el esposo es como la cabeza para el cuerpo. Un cuerpo sin cabeza no sobrevive, ¿no? El Hakadosh es Adonai, el Elohim de Israel, el creador. Él mismo es el redentor. Vamos a ver lo que dice Brit Hadashah. Shaul en Efesios capítulo 5, 23 al 27. Vamos a leer y explicar mientras tanto. Porque el marido, ¿quién es marido? Pues es la cabeza de la mujer, ¿vale? Es un orden que ha sido diseñado dentro de la Escritura con un propósito bastante claro. No vamos a hablar sobre la familia, sobre el matrimonio en esta ocasión, sino se usa la comparación de la creación para que se entienda lo que no se puede ver, ¿vale? Nosotros podemos ver la creación y el orden establecido dentro de las familias es lo que nos refleja más allá el mundo espiritual, esta unión entre el pueblo de Israel y el Elohim viviente. El marido es la cabeza de la mujer, es decir, Elohim tiene que ser la cabeza, el rey, el Melech de Israel. El creador de Israel es el rey de Israel, es el esposo de Israel. Como la mujer tiene como cabeza a su marido, y exactamente es lo que describe a continuación, que Elohim de Israel es la cabeza del pueblo de Israel. Dice el verso, dice Pablo a continuación, así como Mashiach es la cabeza de la congregación, y la congregación es su cuerpo, y él es su salvador. ¿Vale? La cabeza de la mujer es Israel, la cabeza es Elohim. Mashiach es la cabeza de la congregación es su cuerpo, ¿vale? Es el mismo paralelo de otro punto de vista. La congregación es el pueblo, es la suma de los redimidos, ¿vale? La suma de los redimidos tiene como cabeza ¿a quién? A Mashiach. Si Mashiach es la cabeza, ¿quién es el cuerpo? Pues el cuerpo es la congregación, que es la suma de los redimidos, ¿vale? Todos esos redimidos, ¿por qué son redimidos? Porque tiene un Goel, ¿no? ¿Quién es el Goel? Vamos a dedicar a hacer en el futuro una presentación especial sobre el Goel, sobre el Redentor, buscando aclarar las citas, aunque dentro del el video audio que está en nuestro canal de YouTube sobre Ruth, Noemí y Orfa, ¿no? Aquí se describe la restauración y el derecho que tiene Judá y Efraín, un derecho que el cristianismo ha rechazado por completo, volviendo como Ofra a su nación, a sus deidades. Por comparación con Ruth, un símbolo para la gentil Efraín, cuando se convirtió Efraín en gentiles, ¿no? Regresó junto a la casa de Judá, Noemí, a ser restauradas. En Boaz, su pariente más cercano, era el Goel, el redentor. En este caso, él se convirtió como cabeza, restaurando el derecho, situándose como cabeza de Ruth, ¿no? Y así dando la bendición a su cuerpo, en este caso a Noemí también. En la cita nuestra, aquí se presenta a Boaz, como el Goel, Salvador, ¿vale? El Hakadosh, quien es tu redentor, el Elohim de los ejércitos, el Isaías 54, verso 5. Pablo nos describe que es el Salvador. En el verso 23, Efesios capítulo 5, Mashiach, quien es la cabeza, la congregación es el cuerpo, la suma de los redimidos, como el marido es cabeza de la mujer. Verso 24, así como la congregación está sujeta al Mashiach, así también las casadas lo están a sus maridos en todo, ¿vale? Es el orden normal. Obvio, dentro de todos los matrimonios que respetan la Torá, maridos, amad a vuestras esposas, así como Mashiach amó a la congregación. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. Es el precio que reclama el pecado. La congregación, como descendientes de Adán, estamos destinados rumbo a perdición, ¿vale? Les recomiendo escuchar el audio que tenemos, que hemos presentado, destinados a la perdición, y a tener a Mashiach, a Yeshua, como el Salvador, como el Goel,
toda esa descendencia de Adán que confía en el Goel, se aferra al Salvador, cambia el rumbo de su destino, ¿vale? Puede entrar en la tiempo de purificación para volver a recuperar la posición, la postura que perdió entrando otra vez en la alianza para convertirse legalmente en esposa. El Goel se entregó a sí mismo por ella, ¿vale? Es el precio, el dote, el regalo de boda. Aquí vemos lo que el novio tiene que pagar, ¿vale? En este caso, el padre, nosotros somos unidos por nacimiento, por Adán, al pecado, ¿vale? En este sentido, el pecado se compara como si fuera un padre que reclama su precio para su hijo. ¿Quieres que te entregue mi hijo? Me tiene que dar el precio. Según la Torah, hay un precio que se pagaba, ¿no? Para la hija se pagaba un precio. Para redimirla también, para tenerla. Y en este caso, pues, el Goel paga su precio. ¿Cuál es el precio? Porque la vida por vida, ¿vale? La paga del pecado es la muerte. ¿Quieres que ella viva? Dame tu vida. Y es lo que Yeshua se hizo convirtiéndose en Salvador, el Goel que ha sido dispuesto a pagar el precio por el rescate. Recordamos en la historia de Ruth, que Ruth tenía otro pariente más cercano que no pudo pagar el precio para el rescate. Así, Boaz, el siguiente pariente, se convirtió en el esposo dispuesto a pagar el precio, tomando de la esposa tanto y redimiendo no solamente la tierra, su nombre, sino también dar descendencia a la mujer. Es por eso que en el Tanaj vemos que se habla de padre, también que se habla de esposo, también como hijos, que tienen hijos, ¿vale? Son alegorías, entiendan el paralelo para que no se descarríen, ¿no?, en otros conceptos ajenos. Verso 26, Efesios 5. Para santificarla, se entregó a ella, porque él es la cabeza, se ofreció para redimirla, para restaurarla, para santificarla, ¿vale? Son detalles de la obra que a través de cual se describe, o podemos, mejor dicho, identificar lo que dice en Isaías 54 sobre Adonai, quien dijo, que soy el Hakadosh de Israel, soy el Santo de Israel, tu Redentor. Y así vemos cómo se califica este Redentor, ¿vale? Para que verlo, cuando va a venir como Ben Adán, bueno, como un pariente más cercano, ¿cómo lo vamos a identificar? Pues aquí tenemos calificaciones, ¿no? Característica, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, ¿vale? No entramos en detalle, ya las leyes rituales y las leyes de Tevilá. Así que por medio del bautismo, el sumergimiento en las aguas, en el nombre, sagrado nombre de Yeshua, es la Tevilá que estamos haciendo, es la forma como uno entra siendo purificado por la autoridad de la palabra, porque por medio de la palabra, al escuchar, viene el mensaje y cuando lo escuchamos, ¿cuál es? ¿Qué hay que hacer? Ponerlo por obra, ¿no? Bendito el que escucha, el que lee, el que pone por obra. El verso 27, a fin de presentarla a sí mismo, porque es con él con quien tenemos, una vez que estamos, él cumple con el propósito de sentarse como el fundidor de plata, como se describe en Malaquías capítulo 3 y 4, no es la parte también de su obra, se sentará para purificar al pueblo de Israel, como se purifica el oro y la plata, a fin de perfeccionarla y de presentarla a sí mismo con una novia, como una mujer preparada para entrar en un matrimonio suficiente para que refleje su imagen y su semejanza. Una comunidad gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese pura y sin mancha. Esos detalles lo vemos en la ley del Pesaj y la ley de los sacrificios, donde no se puede presentar a Elohim cualquier clase de animal, chungo, que le falte algún órgano, que tenga alguna llaga, que tenga alguna enfermedad. No, tiene que estar perfecto, sin mancha, puro, sin alguna arruga o cosa semejante. ¿Por qué? Porque el cordero de los sacrificios, como la prometida, tiene que reflejar la imagen y semejanza de su hacedor. Vemos que el esposo es Yeshua, siendo a la vez el salvador de la prometida.
¿Cuándo llegará el tiempo de la boda del Cordero? Quizás hay pregunta. Obviamente cuando la desposada ha cumplido con los requisitos, es decir, con los deseos que su prometido le manifestó que espera de parte de ella. Desde el momento que se contrata el matrimonio hebreo, hay un lapso de tiempo acordado para que se pruebe la fidelidad y el amor, incluso en el tiempo de espera. ¿Vale? Es un tipo, lo vemos en el Tanaj, lo vamos a vivir en el presente. En el Tanaj, Elohim de Israel no presentó imagen y semejanza suya en formas de ídolos, de estatuas, porque nosotros somos su imagen y semejanza. Y él era el rey de Israel, como vimos en la presentación pasada, hasta que el pueblo lo desechó a favor de ver un rey real. ¿Vale? Desde entonces, el hombre siempre ha querido ver una persona, un ser delante de ellos, y no quiso ver al rey de Israel. Pero Elohim, Yeshua, era el rey de Israel. Contrató alianza con su pueblo, como rey, como esposo, como Elohim y como padre, como se manifestó, pero no se presentó literalmente ante ellos hasta tiempo más tarde. Es decir, tuvo un tiempo de prueba para que se vea la fidelidad de Israel. Lastimosamente, los hijos dejaron de escuchar al padre, la esposa dejó de ser fiel al esposo, los súbditos dejaron de creer en el rey y como adoradores no confiaron, no adoraron al Elohim de Israel. Ya agregué el cuarto punto a las 4 que presentó como el rey, ¿no? A las 3 que presenté. Por lo tanto, la historia se va a repetir y vamos a tener el mismo tiempo de prueba, ¿vale? Por eso tenemos un tiempo de milenio, desde cuando se va a recontratar la alianza matrimonial hasta después del milenio, cuando vamos a estar en la presencia de Yeshua y también a ser perfeccionados a la imagen y semejanza durante este tiempo de Yeshua, nuestro Redentor. Vamos a estar presente en la presencia del Padre de Yeshua. Desde el momento, durante este tiempo, el novio debe preparar la morada para su futura esposa y la prometida debe estar lista para cumplir con sus deberes, estar a la altura, preparada para ser esposa, una viuda idónea, perfecta para que el novio pueda presentarla ante el padre del novio a fin de que éste, el padre, le dé la bendición. Apocalipsis 19, verso 7, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es justamente lo que Pablo describió en Efesios 5, verso 27, a fin de presentarla a sí misma una comunidad gloriosa. Por eso la lavó con agua después de que la redimió, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese pura y sin mancha, ¿vale? Lo mismo se describe en verso 8, Apocalipsis 19. Encontramos aquí la garantía que un remanente de ese mismo pueblo, descendencia hebrea, se dejará purificado por su Redentor a fin de reflejar su justicia, el carácter de su Elohim, carácter revelado a través de las instrucciones que hay en la Torah. Y Apocalipsis 21, 2, verso 9 a 10 dice, vino uno de los 7 mensajeros que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, ¿vale? Nos ubicamos en nuestro tiempo y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré a qué, ¿a quién? La novia, la esposa del Cordero, ¿eh? La esposa no es del Padre, ¿vale? De Yeshua, sino el Cordero. Cordero es Mashiach, Cordero es el Elohim de Israel, quien dijo, soy tu único Salvador, fuera de mí nadie. No hay otro Elohim fuera de mí, porque aunque hay más ídolos mitificados, ninguno es salvador y no pueden salvar. Verso 10, me llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto, lo que le presenté al principio, que Elohim los llama a su pueblo, y aquí nos describe dónde hemos visto a Sión, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Elohim. Esta montaña es Sión, ¿vale? Sobre este monte grande y alto, que es el monte Sión, es el lugar donde el pueblo de Israel es llamado de regreso, porque Elohim de Israel clama desde monte Sión, esa piedrecita pequeña que se hará un monte grande y llenará el mundo. Es decir, que este mensaje llenará en todas partes, el mensaje de la restauración de la descendencia de Israel,
que está esparcida entre todas las naciones del mundo. Llenará el mundo esta montaña a través del mensaje que está compartiendo. Recordamos que son alegorías. El monte Sión no existe, como no bajará literalmente una ciudad del cielo, ¿vale? Son formas de describir al pueblo de los redimidos. Es la esposa del Cordero, y el apóstol, pues Juan, la ve descendiendo del cielo porque es una obra, ¿vale? Es una obra maestra de restauración, de purificación, que el mismo Redentor hará. Descendió de parte de Elohim, no es algo que nosotros lo vamos a hacer por nuestro esfuerzo. Esta obra no se hará por fuerza y por las espadas, no por la voluntad humana, sino por mi Roaj. Está descrito también en el Tanaj. Desde la cima de este monte clama a los confines de la tierra para que sus hijos regresen a Sión, y todo el que invocará el nombre de Adonai, el nombre de Yeshua, será salvo, porque en este nombre hay un nombre bajo el cielo en cual tenemos salvación, Yeshua. Como el lugar de la prometida está al lado de su prometido, es aquí donde vemos a los redimidos, al lado de su esposo, donde está el lugar de su morada, Sión, ¿vale? Apocalipsis 22, 17 es la última cita que vamos a leer: el espíritu y la novia, ¿vale? Que es el Ruach, y la prometida, Yeshua, quien es el Ruach Hakadosh, y la novia, quien es Jerusalén, un nombre metafórico, o Sion, donde se sitúa Jerusalén. Es una descripción sobre la suma de los redimidos, como mujer, como novia. Ven, el esposo, Yeshua, y Jerusalén, la novia, dicen, ven. ¿A quién clama? Pues a los hijos de Israel que están esparcidos. Y el que oiga, es decir, los que oyen este mensaje, digan a su vez, ven. Y el que tenga sed, que se acerque. ¿Vale? Hay un mensaje en esa cita de la restauración, de la unión de Israel como madre también, que llama a sus hijos, a los descendencias de Israel, de Jacob. Hay un mensaje directo para ellos, y también es deber de ellos ser luz, sal del mundo, luz para el mundo también, y que ellos den la posibilidad de salvación a todo el... Hay siempre este orden presentado dentro de la Escritura. Primeramente, el pueblo de Israel, y a través de ellos a las naciones. Las naciones tienen bendición en la descendencia de Abraham, ¿vale? Y ellos tienen que decir, ven. Y el que quiere, el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiere, pues, porque hay quien tiene sed y no se acerca, y hay quien quiere acercarse, pues para ellos se le dará gratuitamente agua de vida, no cualquier agua. ¿Vale? Recordamos que dijo Yeshua a la samaritana, a todos los gentiles a través de ella como símbolo, adoráis lo que no sabéis, lo que ustedes, la salvación está en el pueblo de Israel. Si queréis, pues aquí entráis, buscáis al Hakadosh de Israel, al Redentor, al Goel de Israel, para que se convierta en vuestro Goel, y él os dará agua viva, porque todos los que beben de agua que hay de los pozos que hemos cavado por todas las religiones del mundo, nos saciará la sed. Pero la verdadera agua, quien es brotan de él mismo, de Yeshua, quien es la fuente de agua viva, siempre va a llenar el alma y va a restaurar, va a llevar a una persona a ser reedificada conforme a la imagen y semejanza del principio. Para que, ¿cuál es el fin de todo este proceso de restauración? Para que los redimidos puedan ser de nuevo conectados con el Padre de Yeshua, ¿vale? A fin cuando la prometida será perfeccionada, llevada de vuelta a su estado de pureza anterior, será presentada ante el Padre de Yeshua para que Él les dé la bendición, el visto bueno, ¿no? La bendición paternal en cuanto a completar, a confirmar, ¿no? Que la obra de restauración está completada. Espero que le haya servido de bendición este tema, y espero que acompañen en vuestras oraciones para que se pueda disponer, que salga el orden, ¿no? Como decía en el libro de los profetas de Daniel, salió el orden de Elohim
para que podamos compartir sobre el libro de Zacarías y el libro de Oseas. Espero que nos acompañen en nuestras oraciones para que haya posibilidad de compartir y explicar mucho más profundo, ¿vale? Quédense con la idea, sigan investigando, escudriñando sobre quién es el esposo de Israel y razonen sobre las escrituras, ¿vale? Es lo importantísimo lo importante que tiene que tener en cuenta y no olvidar la cita principal que hemos leído como profecía, Jeremías 3, 15, versículo 15, les daré pastores según mi corazón y ellos los pastorearán con conocimiento y destreza, ¿vale? No busquen pastores dirigentes que les enseñan lo que les gusta, que les dé parashot, que no les explique nada, que les lea de las escrituras, le digan 3 ideas. No, sino que les den conocimiento y destreza, es decir, que persona que pueda manejar, tener entendimiento, no solamente conocimiento de las escrituras, y le que puedan enseñar la Torá, lo que es sí o no, una palabra clara, directa y explicada, ¿vale? Suficientemente razonable. Obviamente, siempre queda bastante que hablar sobre el mismo. El tiempo, pues tratamos de no superar 1 hora, pero siempre lo hacemos. Que la bendición del Eterno, pues, del Padre de Yeshua y que la bendición de Yeshua, su Ruach, su presencia, está que cada uno de nosotros siempre, y cuando nos dedicamos a la Escritura, y cuantos más tratamos de hacer de las Escrituras nuestra alimento, nuestra fuente de agua viva. Desde España le transmitimos nuestro abrazo, nuestro cariño en el nombre de Yeshua, nuestro Elohim, Redentor, Esposo, Creador, Hacedor, el Hakadosh de Israel, nuestro Salvador, para la gloria de su Padre, para siempre, para la restauración de Israel también. Shalom, amén.